Feliz viernes, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. California ha emitido una nueva sugerencia luego de que los casos de COVID-19 siguen aumentando por todo el país. Funcionarios de salud del estado dicen estar preocupados con el número de infecciones reportadas. Hoy, cerca de 6,000 nuevos casos fueron registrados estatalmente. El número de hospitalizados también ha subido. Otros estados como Oregón y Washington también están pidiendo a personas que viajen internacionalmente o interestatal a que se sometan a una cuarentena de 14 días. Por su parte, con el número de casos de COVID-19 incrementando, el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno le pide a la comunidad el tomar los pasos necesarios para protegerse, en especial con el Día de Acción de Gracias a unas semanas. Hablamos con Leticia Berber, especialista en educación para la salud, sobre algunas sugerencias. Vamos a darle la bienvenida a Leticia Berber con el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno. Leticia, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sí, gracias. Es un placer estar con ustedes. Leticia, ya han pasado meses desde que el comienzo de la pandemia, pero gente tiene preguntas todavía. Una de esas preguntas es de que, ¿qué hacer si un familiar da positivo a COVID-19? Así es, Desiree. Esta es una pregunta que se ha hecho desde el principio y se está haciendo todavía. ¿Qué hacer si yo salgo positivo con COVID-19 o si un familiar sale positivo? Es muy importante de que si usted sale positivo, muy importante de alejarse de los demás. Si puede estarse en un cuarto usted solo o sola, es mejor estarse en un cuarto sola allí hasta que se pasen los 14 días, hasta que se sienta mejor. Si se puede separar en un cuarto solo o sola usted, en un baño, usar solamente ese baño es mejor. Si no tiene esa capacidad de hacer eso, el Departamento de Salud Pública le puede ayudar para mandarle unos recursos que usted puede tomar esos recursos en donde pueden ponerlo en un hotel o en un cuarto donde usted se puede alejar de su familia. Esa es información muy importante. Y Leticia, en caso de que un compañero de trabajo dé positivo a COVID-19, ¿qué se debe de hacer también? Otra buena pregunta: ¿qué puedo hacer si alguien sale positivo en mi trabajo? Primero, su empleador le va a notificar, le va a avisar y le va a dar esos pasos que tiene que tomar para no contagiarse, ¿verdad? O para mantenerse a salvo. Su empleador le va a decir que si se necesita hacerse la prueba, o si se necesita irse a casa y no regresar al trabajo. Solamente su empleador le va a dar esos pasos, esos consejos. El empleador le va a ayudar a usted qué hacer. Pero si usted trabaja con alguien, estuvo muy cercano a esa persona que salió positivo con COVID-19, probablemente usted va a tener que hacer la prueba usted. Y si sale positivo o sale negativo, dependiendo en el resultado, va a tener que tomar esos pasos donde necesita alejarse de los demás. Son muy, muy importantes de seguir los consejos de su empleador si alguien en su trabajo sale positivo con COVID-19. Y claro, en el condado de Fresno es requerido que el empleador les deje saber a sus empleados de que alguien dio positivo en el departamento, en el edificio. Sí, así es, sí, es la responsabilidad de los empleadores de decir que alguien salió positivo con COVID-19. No tienen que decir el nombre de esa persona o identificar a esa persona, solamente con el aviso de que alguien salió positivo. Eso es lo que queremos que haga ese empleador con sus empleados. Perfecto. Y claro, estamos entrando a la temporada de invierno, lo que quiere decir que también viene la gripe. ¿Cuál es la diferencia, los síntomas en diferencia de la gripe y COVID-19? Sí, la gripe y los síntomas de la gripe y el COVID-19 son similares. Lo único, el síntoma que es muy diferente al de la influenza es que usted va a perder la sensibilidad del gusto y del olfato. No va a poder oler ese perfume, va a tener dificultad en probar esa comida, el chile, la sal o las especias. No va a poder probar esa comida, ¿verdad? Es que esa es la diferencia. Sí va a tener su dolor de garganta, va a tener fiebre, va a tener dolor de cabeza, dolores musculares. Claro, eso es igual que la gripe, que el COVID-19, pero lo de la diferencia es que va a perder el olfato y la sensibilidad de oler unas comidas o de probar esas
comidas. Es que tome eso en cuenta. Si siente esos síntomas, agarre el Vaporub. Si no lo va a poder oler, puede ser COVID-19. Y hablando de comida deliciosa, la temporada festiva está a la vuelta de la esquina, como el Día de Acción de Gracias, que es algo que el departamento está aconsejando para mantener a la gente segura durante este tiempo. Lo que está diciendo nuestro oficial de salud es que traten de no juntarse, hay que evitar esas reuniones con otras familias, aunque sean sus familiares que viven lejos, ¿sabe? Porque tenemos la tradición de que vamos a viajar a ver a nuestros familiares durante este tiempo, porque tenemos esos días libres de trabajo o no vamos a trabajar porque está lloviendo, y nos juntamos con los demás que están fuera o retirados de nosotros. Así es que si usted puede evitar eso ahorita, eso es lo que estamos recomendando, de que no se junte con otros familiares que no ha visto por un buen tiempo, y solamente llamarles o ponerles FaceTime con ellos para evitar para evitar el COVID-19, porque recuerden que el COVID-19 una persona puede estar infectada con COVID-19 sin síntomas, y así es como se está propagando aquí en este condado. Y si van a celebrar, celebren afuera. Si va a estar, no sé si va a ser un tiempo agradable o no, es lo mejor que puede hacer. Si va a traer a alguien de fuera de su casa, hay que celebrar afuera, hay que usar esa máscara y hay que mantener esa distancia de 6 pies. Y claro, para las personas que se están preguntando, ¿dónde puedo tomar una prueba de COVID-19? ¿Cuáles son sus opciones? Las opciones que tiene el público es de ir con su doctor. Si usted tiene aseguranza, claro, usted tiene su doctor elegido, doctor de cabecera. Si no tiene medical, si no tiene aseguranza, puede ir a una clínica local, una clínica cerca de con usted, sea Clínica Sierra Vista, United Health Centers, Omni Health. Estas clínicas que están disponibles en su ciudad, puede ir allí también. Y también puede ir a otros sitios que tenemos en el condado de Fresno, que se llama Optum Serve. Estas clínicas están localizadas en el colegio de la ciudad de Fresno. Tenemos una en Selma y tenemos una en la ciudad de Fresno también. Usted puede hacerse esta prueba gratis ahí en esos lugares. Me preguntó ahorita, es muy importante de hacerse esa prueba. Si usted va a salir de vacaciones, si usted va a salir a viajar a México, hágase esa prueba antes de salir de este país, para no ir a propagar ese virus a sus familiares, a sus seres queridos. Algo muy importante de recordar. Gracias, Leticia, por estar con nosotros, te lo agradecemos. Gracias. Adiós. La ciudad de Fresno está viendo un cambio dramático en la disminución en el número de delitos desde que el Departamento de Policía comenzó su operativo especial para terminar con las pandillas el mes pasado. Oficiales dicen que antes del inicio del operativo se habían registrado 99 balaceras, un incremento de 120%. Ese número ahora ha bajado a la mitad de esa cifra, al igual que el número de homicidios. Oficiales dicen que líderes comunitarios han ayudado a que este operativo sea un éxito. Y al sur del valle, una familia en la ciudad de Lemoore ha perdido su residencia tras un incendio que comenzó en el ático del hogar este jueves por la noche. El hecho se registró cerca de la Boulevard Grangeville y Avenida 22. Bomberos de los condados de Kings y Fresno y la ciudad de Lemoore ayudaron a controlar las llamas. Bomberos informaron que al momento del incidente, la familia se encontraba presente, pero lograron salir ilesos. Detectives investigan qué fue el causante del fuego. Y el día de hoy, estudiantes y familiares de la primaria Fremont recibieron alimentos completamente gratis. La concejal de Fresno, Esmeralda Soria, y el equipo del Distrito 1 distribuyeron 250 cajas de comida. Soria dice que la pandemia ha causado que más familias enfrenten una crisis. Es por eso que quiere asegurarse que cuenten con los alimentos básicos. Pandemia hemos oído directamente de nuestras familias que viven en las áreas que yo represento, y hay muchísima necesidad. Muchos han perdido su trabajo, muchos han visto reducción en horas y los salarios para sus familias, se están batallando. También se regalaron mascarillas a esos presentes. Y una organización que provee ayuda a bomberos forestales que han fallecido o han resultado lesionados está mostrando su agradecimiento a bomberos locales, proveyendo comida para ellos. La fundación The Wildland Firefighter Foundation patrocinó a la lonchera Infantes Kitchen para poder proveer alimentos a bomberos por los próximos días, algo que el